En nuestro país y en el mundo, la enfermería ha pasado por numerosas etapas y cambios de distintos paradigmas en lo que respecta a la forma de ver a la enfermería. Desde sus comienzos con la enseñanza de Florence Nightingale en la Europa del año del 1800, pasando por el modelo médico hegemónico y hasta nuestros días, en nuestra propia idiosincrasia y contexto sociopolítico y cultural argentino. Ha habido un proceso de construcción de la enfermería hasta una nueva transformación desde el pensamiento enfermero primitivo hasta el profesionalismo actual. Vamos a situarnos en el contexto de la modernidad a partir de la Revolución Industrial en Inglaterra, que trajo cambios en el plano político, económico, religioso e ideológico. El cuidado de las personas enfermas estaba a cargo de las órdenes religiosas, el cristianismo haciendo uso de las sagradas escrituras. El amor al prójimo, proclamado desde la Biblia, condujo a la lógica de pensar la asistencia al pobre y al enfermo como una necesidad, una obligación, obra de buen cristiano. La Iglesia Católica postulaba que mediante el sacrificio, la abnegación y el sufrimiento se podrían llegar a salvar todas las almas pecadoras, tanto la del enfermo como la del cuidador. La reforma protestante de Lutero en el siglo XVI produjo la división de la Iglesia Católica. Nace un nuevo movimiento religioso llamado protestantismo. Esta reforma, con su mirada crítica sobre el catolicismo, generó la expulsión de los religiosos católicos del ámbito del cuidado. En los países que adhirieron fuertemente al protestantismo, por ejemplo Inglaterra. Estos espacios vacantes fueron ocupados por personas laicas que recibían un pago por sus prestaciones. Este proceso se denomina secularización de la asistencia. Estos laicos que pasarían a cuidar a los enfermos no tenían ningún tipo de preparación. Por eso a esta etapa también se la llamó la etapa oscura de la enfermería. Para comprender este proceso de conformación de la enfermería, haremos un viaje al pasado, más precisamente al Virreinato del Río de la Plata, allá en el año 1770, cuando éramos una colonia española y la raigambre católica era total. Una de las órdenes que estaba en ese momento aquí fue la de los jesuitas, quienes eran los que cuidaban a los enfermos. La orden de los betlemitas y los jesuitas fueron los que estaban a cargo del cuidado de los enfermos. En el año 1727 Buenos Aires sufre una importante epidemia de tifus que diezmó a la población de esa época. El bisabuelo de Belgrano, don Juan Guillermo González Arragón, funda la Hermandad de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo, una especie de sociedad que se ocupaba de dar cristiana sepultura a los pobres y a los desposeídos víctimas de la tifus. En el año 1748, el Cabildo cede a los betlemitas la organización y administración del Hospital San Martín y de Nuestra Señora de Copacabana. Recordemos que era el único hospital que existía en la zona. Durante las invasiones inglesas, los betlemitas tuvieron un importante papel asistiendo a los heridos. En Buenos Aires tuvieron a su cargo a otros hospitales. Al principio tuvieron solo el de Santa Catalina y luego se hicieron cargo también del Hospital de la Residencia. En el año 1774, la Hermandad de la Santa Caridad funda un asilo de huérfanas. En este asilo funcionaba una sala de enfermería que era para la atención de las huérfanas enfermas. Más tarde, esta sala se convertiría en el Hospital General de Mujeres, actual Hospital Rivadavia. El Hospital General de Mujeres contaba con 13 camas y allí las mujeres internadas eran atendidas por las esclavas y las huérfanas del asilo. En el año 1823, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, en un decreto refrendado por el entonces ministro secretario del Departamento de Gobierno, Bernardino Rivadavia, funda la llamada Sociedad de Beneficencia. Un documento de la Sociedad de Beneficencia señala que ejercieron la presidencia de la sociedad las damas ilustres, mujeres patricias, las esposas y madres de los guerreros, de los estadistas, de los grandes servidores de la patria y de los ciudadanos esclarecidos.
La sociedad de beneficencia contaba con la colaboración de dos órdenes religiosas, principalmente las Hermanas del Huerto, que eran italianas, y las Hermanas de la Caridad, que eran francesas. Estas religiosas se ocupaban de la atención de los enfermos y de la administración de los hospitales, hasta aproximadamente mediados del año 1940. Estas hermanas llegaban al Río de la Plata por expreso pedido de la Sociedad de Beneficencia. Es muy interesante señalar que hasta ese entonces la atención de la salud estaba puesta fundamentalmente en lo que se ha dado a llamar asistencialismo o beneficencia. No se buscaba mantener la salud, sino asistir durante la enfermedad. Y no existía la salud como una cuestión de Estado, sino que ésta se dirimía en el sector privado. En este momento de la época, la mujer solo ejercía funciones en el cuidado de hijos y quehaceres de la casa, y eventualmente podría ejercer como maestra. Solo los hombres podían ser médicos. Fue Cecilia Grayson la que desafió los cánones de esta sociedad argentina. Estudió medicina y se recibió de cirujana en la Universidad de Buenos Aires. Cecilia también había ejercido como maestra rural en la provincia de Entre Ríos, de donde era oriunda. Pero como el contexto social era sexista, ella no podía ejercer sus conocimientos. Por lo tanto, se dedicó a enseñar enfermería, dado que muchas posibilidades de operar no iba a tener. En el año 1864, las sociedades nacionales de la Cruz Roja prepararon enfermos para socorrer a las víctimas. También socorrieron en las revoluciones políticas del año 1893 y en el año 1889, como así también a auxiliar lesionados del terremoto. La Cruz Roja Argentina tuvo un rol destacado en la formación de recursos humanos. Fundó la primera escuela de enfermeras de esta institución. En el año 1928 estableció su escuela de samaritanas, que tuvo como objetivo brindar nociones de primeros auxilios, medicina preventiva, higiene y puericultura, entre quienes podían ejercer estas tareas no de manera profesional, sino solo ante situaciones de emergencia. Por un lado estaba el contexto de la modernidad, donde comienza a separarse el ámbito religioso del secular. Por otro lado, el rol de la mujer, que ahora además cuidaba a enfermos que no eran de su familia. En este contexto se funda la Escuela de Enfermería. Esto no fue un hecho aislado. En el año 1885 se funda la Escuela de Enfermería del Hospital Británico, que trajo instructoras de Inglaterra porque hasta la propia Grayson quería copiar ese modelo. Una de las enfermeras que vino de Inglaterra, graduada de Londres, ayudó con la creación de la Asociación de Enfermeras Diplomadas. Esa asociación en la actualidad es la Asociación de Enfermería de la Capital Federal. En el año 1937 se crea en Tartagal una escuela de enfermeras. La funda una empresa petrolera que se hallaba en ese momento explotando el norte argentino. Esta empresa, que había construido el hospital denominado Campamento Central, funda la escuela en ese mismo lugar para atender al personal contratado. A las estudiantes se le proporcionaba la vivienda. Otras escuelas que se fundaron en esa época fueron la Escuela de la Enfermería de la Cruz Roja en Santiago del Estero en el año 1920, la Escuela de Enfermería Elena Larroque de Roffo, esposa de Ángel Roffo, médico fundador del instituto, en el año 1924. En el año 1931 se funda la Escuela de Enfermería de la Sociedad de Beneficencia de la Capital Federal. Para poder entender lo que pasaba en esa época, les invito a ver un fragmento de la película de Evita. Llevamos varias horas esperando, señora. ¿Puedo saber su nombre? Mercedes Ortiz de Achabaljunco. Y por si tampoco lo sabe, soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. ¿Su nombre, señora? Guillermina Bunge, de Moreno. Señora, no ignorará usted
que la esposa del presidente de la Nación ha encabezado siempre la sociedad de beneficencia. No, no lo ignoro. Pero esta vez creemos que no va a ser así. ¿Y por qué? Porque es usted muy joven, señora. Estoy de acuerdo, señoras. Es más, les ofrezco una solución. Nombren a mi madre, entonces. Ella tiene los años y todas esas cosas que ustedes quieren. ¿Por qué no decimos la verdad, señoras? Ustedes no me quieren acá ni en ningún otro sitio, porque creen y andan diciendo por ahí que yo soy una actriz, una trepadora, una ignorante y una cualquiera. Está muy bien, señoras. Pero óiganme bien. Yo no las necesito, ¿está claro? Es más, somos enemigas. Así que la próxima vez no van a esperar 3 horas. Van a esperar muchas más. Tanto que ni siquiera van a ser recibidas. De modo que es mejor que no vuelvan. Buenos días. Y si cuando salgan de acá van a andar diciendo por ahí que yo soy una resentida, díganlo nomás. Mi resentimiento es justo y maravilloso, porque me aleja de ustedes y me acerca al pueblo. Vayan a descansar a sus estancias, señoras. Queda disuelta la sociedad de beneficencia. El pueblo no necesita más la limosna oligárquica. Ahora me tiene a mí. María Elena Ramos Mejía en el año 1942, Julián en el año 1940 durante su visita a Buenos Aires y algunas décadas antes Cecilia Grayson, estas 3 enfermeras advirtieron la urgencia de calificar la profesión y de que el Estado la reconozca y acredite. Sobre el filo de la década del 40, la ausencia de legislación y la falta de coordinación entre las escuelas tomaron relevancia en el conjunto de las preocupaciones y demandas del sector. La tarea de la administración sanitaria peronista será centralizar y unificar la formación de las enfermeras. Durante el neoconservadurismo en Mendoza en el año 1932 y 1943 se crea la Escuela Mixta de Enfermeros. Fue creada finalmente por la ley número 1492, dictándose un año más tarde el decreto reglamentario. Puede decirse que la norma fue flexible en cuanto a las condiciones de ingreso, sin parámetros físicos y distinción de sexo, no existiendo una asociación exclusiva entre enfermería y mujeres. A partir de este momento comienza una etapa de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales. La mujer trasciende la frontera de lo doméstico para pasar al ámbito público. Este cambio en el rol asignado a la mujer le da aceleración a la enfermería, y este proceso de crecimiento de la enfermería tiene que ver con 2 cosas. Por un lado, la preocupación de la Secretaría de Salud Pública por el escaso número de enfermeros en el país. Esto hizo que se alentara a la mujer a incorporarse a esta actividad y por otro lado este llamado a incorporarse a la vida pública. El momento del asistencialismo a la salud como un derecho. En Argentina, hasta el año 1943, la salud era competencia del Departamento Nacional de Higiene del Ministerio del Interior. Ese mismo año se dio el primer paso hacia el reconocimiento de la salud pública como área de interés específico con la creación de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, que en el año 1949 se transformó en ministerio. El Estado tenía la responsabilidad de asegurar el derecho a la salud. Esta decisión política se reafirmó en el año 1946 con la creación de la Secretaría de Salud Pública, que después se convirtió en ministerio, bajo la dirección del doctor Ramón Carrillo. En el año 1949 le corresponde al Estado instrumentar una política sanitaria que asegure a toda la población el acceso dentro de las posibilidades que brinda la ciencia actuales a ese gran bien social que es la salud.
y dentro del nuevo plan sanitario la mujer cumplió un rol destacadísimo. Hasta ese momento la enfermería era una profesión femenina. Esta marca femenina de la enfermería no es natural, sino que responde a representaciones culturales,